Santa Sofía o Hagia Sophia es una antigua basílica cristiana, posteriormente convertida en iglesia ortodoxa, más tarde en mezquita, luego en museo y, desde el 1 de agosto de 2020, nuevamente en una mezquita de la ciudad de Estambul, Turquía. Desde la fecha de su inauguración en el año 537 y hasta 1453 sirvió como la Catedral Ortodoxa Bizantina de Rito Oriental de Constantinopla, excepto en el paréntesis entre 1204 y 1261 en que fue reconvertida en Catedral Católica de Rito Latino, durante el Patriarcado Latino de Constantinopla del Imperio Latino, fundado por los cruzados. Tras la conquista de Constantinopla por el Imperio Otomano, el edificio fue transformado en mezquita, manteniendo esta función desde el 29 de mayo de 1453 hasta 1931, fecha en que fue secularizado. El 1 de febrero de 1935 fue inaugurado como museo. En julio de 2020, Recep Tayyip Erdoğan anunció que a partir del 1 de agosto de 2020 sería transformada de nuevo en mezquita. A veces llamada Santa Sofía, como si fuera el nombre de Santa Sofía, Sofía es en realidad la transcripción fonética al latín de la palabra griega sabiduría, Iglesia de la Santa Sabiduría de Dios. La iglesia estaba dedicada a la divina sabiduría. Una imagen tomada del libro de la sabiduría del Antiguo Testamento y que hace referencia a la personificación de la sabiduría de Dios o segunda persona de la Santísima Trinidad. Su fiesta se celebra el 25 de diciembre, el aniversario de la encarnación del Verbo o Logos en Cristo. Famosa por su enorme cúpula, está considerada como el epítome de la arquitectura bizantina y se dice de ella que cambió la historia de la arquitectura. Fue la catedral con mayor superficie del mundo durante casi 1000 años, hasta que se completó la obra de la Catedral de Santa María de la Sede, Sevilla, en 1520. Si se excluye la mezquita Catedral de Santa María de Córdoba, pues la mayoría de características de esta en 1520 habían sido ideadas como partes de la antigua mezquita. Aunque funcionase ya como catedral casi 2 siglos antes de las obras del templo hispalense. El edificio actual de Santa Sofía fue reconstruido entre 532 y 537 para ser usado como iglesia, por orden del emperador bizantino Justiniano I, siendo la tercera iglesia de la Santa Sabiduría edificada en ese mismo emplazamiento. El diseño es obra del arquitecto y físico Jonio Isidoro de Mileto y del matemático y arquitecto Lidio Antemio de Tralles. La iglesia contiene una gran colección de reliquias de santos, y contó con un iconostasio de plata de 15 metros. Fue la sede del patriarca de Constantinopla y el punto focal religioso de la Iglesia Ortodoxa Bizantina por casi 1000 años. En esta iglesia el cardenal Humberto excomulgó a Miguel I Cerulario en 1054, acto que comúnmente se considera como el comienzo del Gran Cisma. En 1453 Constantinopla fue conquistada por los turcos otomanos bajo las órdenes del sultán Mehmed II, quien posteriormente decidió que el templo se convirtiera en mezquita. Las campanas, el altar, el iconostasio y los vasos de sacrificio fueron retirados, y muchos de los mosaicos fueron enlucidos. Durante el dominio otomano se le añadieron detalles arquitectónicos islámicos, como el mihrab, el minbar y 4 minaretes. El edificio se mantuvo como mezquita hasta 1931, fecha en que fue cerrado al público por el gobierno de Turquía hasta su reapertura, ya como museo, en 1935. Actualmente, y desde 2020, vuelve a ser una mezquita. Los mosaicos con representaciones humanas ya no son visibles, pues han sido tapados. Mezquita principal de Estambul durante casi 500 años, Santa Sofía sirvió como modelo para muchas otras mezquitas otomanas, como la mezquita del Sultán Ahmed, también conocida como la Mezquita Azul de Estambul, la mezquita de Sesade, la mezquita de Solimán, la mezquita Rustem Pasa y la mezquita Kilikali Pasa. La primera iglesia se conoció como Iglesia Grande o Magna Ecclesia en latín, debido a que sus dimensiones eran mayores que las de las iglesias contemporáneas de la ciudad. Fue inaugurada el 15 de febrero del 360, durante el reinado de Constancio II, por el obispo Arriano Eudosio de Antioquía. Fue construida junto a la zona donde se estaba desarrollando el Palacio Imperial.
La cercana iglesia de Santa Irene, Santa Paz, fue terminada antes y sirvió como catedral hasta que se terminó la iglesia de Santa Sofía. Ambas fueron conjuntamente las principales iglesias del Imperio Bizantino. En un escrito de 440, Sócrates de Constantinopla afirmó que la iglesia fue construida por Constancio II, que estaba trabajando en ella en el 346. Una historia posterior al siglo VII o VIII afirma que el edificio fue construido por Constantino el Grande. Sonaras reconcilió las dos opiniones, afirmando que Constancio reparó el edificio consagrado por Eusebio de Nicomedia después de que éste se derrumbara. Dado que Eusebio fue obispo de Constantinopla de 339 a 341 y que la muerte de Constantino ocurrió en 337, parece posible que la primera iglesia fuera erigida por este último. El edificio fue construido como una basílica latina tradicional con columnas, galerías y un techo de madera, y estaba precedida por un atrio. Se afirmaba que era uno de los monumentos más destacados del mundo en esa época. El patriarca de Constantinopla, Juan Crisóstomo, entró en conflicto con la emperatriz Elia Eudoxia, esposa del emperador Arcadio, y fue enviado al exilio el 20 de junio de 404. Durante los disturbios que se produjeron tras este hecho, la iglesia fue quemada y derrumbada en gran parte, y en la actualidad no se conserva nada de este primer edificio. El emperador Teodosio II ordenó la construcción de una segunda iglesia, que inauguró el 10 de octubre de 415. Esta basílica, con techo de madera, fue construida por el arquitecto Rufinus. Sin embargo, durante los disturbios de Nicea se desató un incendio que quemó y derrumbó este segundo edificio, entre el 13 y el 14 de enero de 532. Aún sobreviven algunos bloques de mármol de esta segunda iglesia. Entre ellos unos relieves que muestran 12 corderos, representando a los 12 apóstoles, y que originalmente formaban parte de una monumental puerta de entrada. En la actualidad estos bloques se encuentran en una excavación junto a la entrada del museo. Las piezas fueron descubiertas por A. M. Schneider en 1935, bajo el patio oeste, pero posteriormente las excavaciones fueron detenidas por temor a que afectaran a la estabilidad del edificio actual. El 23 de febrero de 532, el emperador Justiniano I decidió construir una tercera basílica completamente diferente, más grande y más majestuosa que sus predecesoras. Justiniano eligió al físico Isidoro de Mileto y al matemático Antemio de Tralles como arquitectos, aunque Antemio murió durante el primer año de la empresa. El historiador bizantino Procopio de Cesarea describió la construcción del templo en su obra sobre los edificios, latín, de aedificiis, griego, perictismaten. Se emplearon más de 10.000 personas para la construcción y el emperador hizo traer material procedente de todo el imperio, como las columnas helenísticas del templo de Artemisa en Efeso, grandes piedras de las canteras de Pórfido de Egipto, mármol verde de Tesalia, piedra negra de la región del Bósforo y piedra amarilla de Siria. Esta nueva iglesia fue reconocida por los contemporáneos como una gran obra de arquitectura. El emperador, junto con el patriarca Eutiquio, inauguró con mucha pompa la nueva basílica el 27 de diciembre de 537. Los mosaicos del interior de la iglesia se completaron bajo el reinado del emperador Justino II, 565 a 578. Santa Sofía fue la sede del patriarca ortodoxo de Constantinopla y el escenario principal de las ceremonias imperiales bizantinas, como las coronaciones. La basílica también ofrecía asilo a los malhechores. Los terremotos de agosto de 553 y del 14 de diciembre de 557 causaron grietas en la cúpula principal y en la media cúpula oriental. La cúpula principal se derrumbó por completo durante un posterior terremoto el 7 de mayo de 558, que también destruyó el ambón, el altar y el copón. El accidente se debió principalmente al exceso de carga de la cúpula y al enorme empuje horizontal que transmitía a los soportes al tener un diseño demasiado plano. Esto causó la deformación de los pilares que sostenían la cúpula.
El emperador ordenó la restauración inmediata, la cual se encomendó a Isidoro el Joven, sobrino de Isidoro de Mileto, que utilizó materiales más ligeros y elevó la cúpula, dando a la construcción su altura interior actual de 55,6 metros. Por otra parte, Isidoro cambió también el tipo de bóveda, erigiendo una cúpula nervada con pechinas, cuyo diámetro se encontraba entre 32,7 y 33,5 metros. Esta reconstrucción, que dio a la iglesia su actual forma característica del siglo VI, se completó en el año 562. El poeta bizantino Pablo Silenciario compuso un poema épico, conocido como Ekprasis, para la dedicación de la basílica presidida por el patriarca Eutiquio el 23 de diciembre de 562. En 726, el emperador León el Isáurico publicó una serie de edictos contra la veneración de imágenes y ordenó al ejército destruir todos los iconos, inaugurando el periodo de la iconoclasia bizantina. En ese momento, todas las imágenes y estatuas religiosas se retiraron de la iglesia de Santa Sofía. Después de un breve respiro durante el mandato de la emperatriz Irene, 797 a 802, los iconoclastas reaparecieron. El emperador Teófilo, 829 a 842, fuertemente influido por el arte islámico, prohibió las imágenes religiosas e instaló una puerta de bronce de 2 hojas con su monograma en la entrada sur de la iglesia. La basílica volvería a sufrir daños, primero por un gran incendio en el 859 y de nuevo por un terremoto, el 8 de enero de 869, que colapsó media cúpula. El emperador Basilio I ordenó las reparaciones. Un siglo después, el 25 de octubre de 989, un nuevo gran terremoto arruinó la cúpula y fue el emperador Basilio II quien encargó su reparación al arquitecto armenio Trat, creador de las grandes iglesias de Ani y Ergina. Sus principales reparaciones afectaron al arco occidental y a una parte de la cúpula. La magnitud de los daños requirió 6 años de reparación y reconstrucción, hasta que la iglesia fue reabierta el 13 de mayo de 994. Tras la toma de Constantinopla durante la Cuarta Cruzada, la iglesia fue saqueada y profanada por los cristianos latinos. El suceso fue descrito por el historiador bizantino Nicetas Coniata. Muchas reliquias de la iglesia, como una piedra de la tumba de Jesús, la leche de la Virgen María, la mortaja de Jesús y los huesos de varios santos, fueron enviadas a las iglesias de Occidente, y actualmente se encuentran en varios museos. Durante la ocupación latina de Constantinopla, 1204 a 1261, la iglesia se convirtió en una catedral católica. En ella fue coronado emperador Balduino I de Constantinopla, en una ceremonia que siguió de cerca las prácticas bizantinas, el 16 de mayo de 1204. En 1453 el sultán Mehmed puso cerco a Constantinopla, impulsado en parte por un deseo de convertir a la ciudad al Islam. El sultán prometió a sus soldados 3 días de saqueo ilimitado antes de reclamar los contenidos de la ciudad para sí mismo. La iglesia de Santa Sofía no estuvo exenta de saqueos, siendo el punto focal de los invasores, quienes pensaban que contendría los tesoros más importantes de la ciudad. Poco después de que las defensas de la ciudad se derrumbaran, los saqueadores se dirigieron a la iglesia derribando sus puertas. A lo largo del asedio, en la iglesia se estuvo celebrando la Santa Liturgia y la Liturgia de las Horas, siendo el templo un refugio para muchos ciudadanos incapaces de contribuir en la defensa de la ciudad. Atrapados en la iglesia, feligreses y refugiados se convirtieron en parte del botín a repartir entre los invasores. El edificio fue profanado y saqueado, y sus ocupantes esclavizados o asesinados, los ancianos y los enfermos fueron asesinados, y el resto encadenados. Los sacerdotes continuaron celebrando los ritos cristianos hasta que fueron detenidos por los invasores. Cuando el sultán entró en la iglesia con su cohorte, insistió en que debía ser transformada en mezquita, tras lo cual uno de los ulemas subió al púlpito y empezó a recitar el Saada. Inmediatamente después de la conquista de Constantinopla en 1453, Mehmed II convirtió Santa Sofía en la mezquita de Hagia Sofia.
Según lo descrito por varios visitantes occidentales, como el noble cordobés Perotafur y el florentino Cristoforo Bondelmonti, la iglesia estaba en un estado ruinoso, con varias de sus puertas fuera. El sultán Mehmed II ordenó la limpieza de la iglesia y su conversión. Asistió a la primera oración del viernes en la mezquita el 1 de junio de 1453. Santa Sofía se convirtió en la primera mezquita imperial de Estambul. Como dotación, Vakf, le fueron asignadas la mayoría de las casas de alrededor y la zona del futuro palacio de Topkapi. Además, por las cartas imperiales de 1520 y 1547 se añadieron a lo anterior tiendas y partes del Gran Bazar y de otros mercados. Antes de 1481 se erigió un pequeño minarete en la esquina suroeste del edificio, por encima de la torre con escalera. Más tarde, el siguiente sultán, Bayaceto II, 1481 a 1512, construyó otro minarete en la esquina noreste. Uno de ellos se derrumbó debido al terremoto de 1509 y hacia mediados del siglo XVI fueron reemplazados por dos minaretes diametralmente opuestos construidos en las esquinas del edificio este y oeste. En el siglo XVI el sultán Solimán el Magnífico, 1520 a 1566, trajo dos colosales candelabros de la conquista de Hungría, que se colocaron a ambos lados del mihrab. Durante el reinado de Selim II, 1566 a 1577, el edificio comenzó a mostrar signos de fatiga y fue muy reforzado con la adición de contrafuertes exteriores, por el gran arquitecto otomano Mimar Sinan, considerado uno de los primeros ingenieros en incluir refuerzos antisísmicos. Además de reforzar la histórica estructura bizantina, Sinan construyó los dos grandes minaretes adicionales en el extremo oeste del edificio, el original palco del sultán y el turbe, mausoleo, de Selim II en el sureste del edificio en 1576-75. Con el fin de hacer que, un año antes que las partes del patriarcado en la esquina sur del edificio fueron derribadas. Por otra parte, una media luna de oro se montó en la parte superior de la cúpula, mientras que se creaba una zona de respeto de 35 arsin, alrededor de 24 metros, de ancho, alrededor del edificio, derribando todas las casas que se habían construido en el entorno. Más tarde su turbe acogió también 43 tumbas de los príncipes otomanos. En 1594, Mimar, arquitecto de la corte, Davud Ağa construyó la turbe de Murad III, 1574 a 1595, donde el sultán y su favorita, Safiye Sultán fueron enterrados más tarde. El mausoleo octogonal de su hijo Mehmed III, 1595 a 1603, y su favorita se construyó al lado de él en 1608 por el arquitecto real Daljik Mehmet Agha. Su hijo Mustafa I, 1617 a 1618, 1622 a 1623, convierte el baptisterio en su turbe. Más recientemente se añadieron nuevos elementos, como el mimbar, especie de púlpito, decorado con mármoles, y una logia para el almuédano. El sultán Murad III, 1574 a 1595, puso a ambos lados de la ave sendas urnas helenísticas de alabastro, traídas desde Pérgamo. El sultán Mahmud I ordenó la restauración del edificio en 1739 y añadió una madrasa, escuela coránica, actualmente biblioteca del museo, una cocina para dar sopa a los pobres, una biblioteca y, en 1740, una fuente de abluciones rituales, Sadirban, transformando así el edificio en un kuyille, es decir, un vasto complejo social. A la vez se construyeron una nueva galería para el sultán y un nuevo mihrab. La más conocida de las restauraciones de Santa Sofía fue la que se hizo entre 1847 y 1849 por el sultán Abdulmecid, hecha por más 800 obreros dirigidos por dos arquitectos italo-suizos, los hermanos Gaspare y Giuseppe Fossati. Los trabajos consistieron en la consolidación de la cúpula y de las bóvedas, la recuperación de las columnas y la revisión de la decoración interior y exterior. Se limpiaron los mosaicos de la galería. Las viejas lámparas se reemplazaron por otras nuevas, más accesibles.
Los Fossati añadieron un minbar y se adosaron a los 4 pilares centrales unos paneles de 7,5 metros de diámetro, con los nombres de Alá, del profeta del Islam Mahoma y de los 4 primeros califas Abu Bakr, Omar, Uthman y Ali, así como los 2 nietos de Mahoma, Hassan y Hussein, por el calígrafo Kazasker Mustafa Izzet Efendi, 1801 a 1877. En 1850, los Fossati construyeron una nueva galería para el sultán en estilo neobizantino, unida al pabellón real sito tras la mezquita. Fuera del edificio se construyeron un nuevo edificio para el guardián del tiempo y una nueva madrasa. Se modificaron los minaretes para igualar su altura. Acabada la restauración, se reabrió la mezquita con fastuosas ceremonias el 13 de julio de 1849. Deja tu comentario sobre este video. Dale like. Suscríbete y compártelo.